Padre, muchas gracias te damos por estar juntos. Sabes la alegría, el honor, la bendición que es para mí poder saludar a todos estos hermanos y hermanas amadas. Gracias, Señor, porque lo podemos hacer alrededor de tu trono, a tu alrededor, girando en torno a ti, porque eres la razón de lo que somos, de lo que vivimos, de lo que experimentamos, de nuestros planes. Tú eres la razón de nuestro enfoque de vida. Queremos conocerte más. No queremos solo quedarnos con lo que ya sabemos, sea mucho, sea poco. Queremos sondear más y más en tu conocimiento, porque creemos que es tu voluntad y porque tú nos has abierto las puertas para que esto sea una posibilidad para nosotros. Gracias por los que estamos. Oramos por aquellos que no van a poder estar, por Jairo, Señor, por su salud, por Carlita, Señor, sus hijos. Oramos también por el pastor Raúl, que tenía su intención de estar y por fuerza mayor tampoco va a poder estar. Te agradezco por la vida del hermano Norman, por conocerle y porque junto a él también vamos a disfrutar de tu palabra. Guíanos, Espíritu Santo, dependemos absolutamente de ti. Ilumina nuestros ojos, permítenos ver, ábrelos para que contemplemos tu grandeza, tu majestad. Y así nos gocemos en tu presencia y podamos reaccionar con una adoración sincera. Oramos en tu nombre, nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén. Bien, ¿me escuchan bien, hermanos? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Concluimos la vez pasada, el lunes pasado, viendo el tema, ¿cierto?, de la incomparabilidad de Dios, en este temazo de que son las características, algunas características de Dios, aunque no entramos todavía a sus atributos, ¿no? Eh, Sin embargo, logramos ver algunos puntos importantes eh, y creo que lo que, si no mal no recuerdo, lo que comenzamos a ver fue el problema del lenguaje, ¿no? Y la expresión humana. O sea, problema en el sentido no que sea un conflicto, ¿no? Sino en el tema de que para nosotros, por nuestro lenguaje, por nuestra expresión, por nuestra humanidad, somos limitados, ¿no? Y al hablar de un Dios incomparable, de un ser incomparable, se nos produce ahí un choque de dos realidades, ¿no? Sin embargo, vimos que la Biblia fue dada por el Señor, la palabra de Dios que está en el libro que conocemos como Biblia, es la comunicación de la revelación que Dios hace de sí mismo para nosotros. Eh, el hecho de que Él sea incomparable eh, para Dios no significó un problema porque su deseo fue que le conociéramos. Ese ha sido su deseo, su anhelo, siempre. Desde el principio creó al humano para eso, para tener comunión con Él, ya, con nosotros. Eh, pero el hecho de entender que la Biblia es la comunicación de la revelación de Dios, que Dios hace de sí mismo, porque eso creo que lo tenemos claro, ¿no? No es que nosotros lo definamos, no es que nosotros le hayamos encontrado o nosotros hayamos o tengamos la capacidad de conocerle, porque sería imposible. Somos seres finitos, ya limitados, con una mente limitada. Sin embargo, Dios se ha revelado a través de la Biblia y lo que vimos fue que a pesar de que Dios se revela en un lenguaje humano, Él nos ha revelado todo lo que necesitamos, ¿ya? Eh, Vimos primero que Dios nos ha revelado completamente en la palabra lo que necesitamos y podemos conocer de Él, ¿sí? Lo que necesitamos saber de Él y lo que podemos conocer de Él, ¿no? Y ahí vimos que hay verdades que son rápidas de entender, otras verdades que se necesitan más tiempo, más escudriñar la palabra para entenderlas, para asimilarlas, y por supuesto algunas que solo tal vez se van a entender por medio de los dones maestros que Dios ha dado, ¿no? Para tener una profundidad más. Eso con respecto a las cosas que
Dios nos ha revelado completamente, ¿ya? Hay otras cosas en la Biblia que han sido reveladas parcialmente. Son cosas que necesitamos saber, pero que no necesariamente vamos a entender completamente. Dimos el ejemplo, la Trinidad de Dios, el cielo, la eternidad, ¿ya? Y por último, Dios no ha revelado incluso cosas que están en la Biblia, ¿ya? Que no necesitamos saber, ¿ya? Ni podemos saberlas, ni podríamos entenderlas, pero que están ahí para mostrarnos su grandeza. Y esto para confirmar el tema que estamos viendo, ¿no? De la incomparabilidad de Dios, eh, de este ser inalcanzable para el ser humano, pero que Él en su tremendo amor ha querido revelarse a nosotros, ¿no? Y para esto nos ha dado la fe. Hebreos 11 dice muy claro, ¿cierto?, que nosotros entendemos, no por el razonamiento humano, no por nuestro intelecto, sino que entendemos por medio de la fe, ¿ya? Así que Él nos ha enseñado y nos ha entregado la revelación de su persona a través de la Biblia. Ya vimos también el tema de los antropomorfismos, que son nada más que cuando Dios, por medio de la Biblia, nos muestra que se reveló a través de descripciones humanas, ¿no? Incluso a través de manifestaciones como ángel o como hombre. Hola, Jamín, perdón que haga una interrupción. Hola, Jamín, qué lindo es verte. Hola. Y qué bueno que estés también aprendiendo. Entonces, las manifestaciones de Dios como ángel u hombre, alcanzamos a ver, se recuerdan el tema de cuando el Señor se presenta con dos ángeles a Abraham, ¿no? Antes de destruir Sodoma y Gomorra. Y las otras tres ciudades que estaban ahí alrededor de Sodoma y Gomorra, que también fueron incluidas porque también la perversión de ellas estaba al nivel de las otras dos grandes ciudades, ¿no? Pero antes de esto vimos que el Señor se reveló de una forma humana y también los ángeles tomaron forma humana ahí, claramente. Espero que no haya quedado duda de eso, si no, por favor, recuerden que este tiempo también es para poder preguntar, ya es hacer acotaciones si quieren, ¿no? Tienen la libertad plena, ¿ya? Así que denle nomás. Y concluíamos con este pensamiento tremendamente importante. Creer que la palabra de Dios es la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios, ¿ya? Esto tiene que conllevar inevitablemente que tenemos que aceptar que hay cosas que no vamos a poder abarcar con nuestra mente totalmente. Pero recuerden, no se olviden de esto, que yo sé que lo saben, pero recuérdenlo, de que lo que está revelado plenamente está ahí y está para nosotros. El problema veo yo, que hoy día hay muchos cristianos que ni esas cosas reveladas que están claras en la Escritura las conocen, ¿sí? Y no las conocen, no porque el Espíritu Santo no quiera mostrárselas, no porque Dios no quiera mostrárselas, no, están ahí en la palabra de Dios, en la Biblia, y esa Biblia está en sus casas, está en sus manos, ¿sí? Entonces, la única razón de que haya desconocimiento de esas cosas que Dios nos ha revelado completamente, ya, sencillamente es por negligencia de nosotros, no de Dios, ¿ya? Así que eso fue lo último que vimos. Hoy día quiero seguir compartiendo un poquito más sobre lo que es la Biblia como revelación de Dios, algunos pensamientos que son importantes, ¿ya? Ahí en sus apuntes salen algunas cositas, otras que no, ¿ya? Como les dije al principio, en el primer estudio que tuvimos, este estudio está semi basado en lo que compartí con los hermanos de Arica, ¿no? Pero lo que compartí con los hermanos de Arica fue bastante resumido. En 4 horas es casi imposible hablar todo este tema. Imagínense, nosotros llevamos ¿cuánto? Llevamos 4 clases con esta, ¿no? 4 estudios. Ya de 1 hora y media cada una, bien, 4, ¿no? Sí, ya llevamos las 4 horas y estamos todavía en la primera parte, ni hemos entrado en la Trinidad de Dios, ¿ya? Pero obviamente eso era la posibilidad que teníamos en Arica, ¿no? No fue por mezquindad ni porque no quisiéramos hacerlo más profundo o más detallado, sino porque no había tiempo. Pero en el caso de nosotros aquí estamos queriendo tomar un tiempo más relajado, ¿no? Para profundizar un poquito más. Teníamos la posibilidad y obviamente los que tengan en su corazón seguir haciéndolo van a seguir teniendo esta oportunidad, ¿no? Así que esto que quiero tratar, ¿cierto?, es el término como o semejante, ya la figura de, está en los apuntes que ustedes tienen, ¿no? Este término en español, que también está en cada idioma, ¿no? Es que es un término diferente en cada idioma, pero
eh, el sentido es el mismo de comparación, ¿no? Cuando la Biblia dice es como, ¿cierto? O es semejante a, si tiene la figura de, eso es un lenguaje humano. Eso es lo que la Biblia nos enseña, que hacen los escritores. Los escritores de la Biblia fueron seres humanos, ¿sí? Como sabemos, ¿no? Lo que dicen estas personas que no creen en la palabra de Dios, dicen, no, pero si la escribieron hombres. Es obvio, sí, claro que la escribieron hombres. Nosotros no creemos en un libro divino que haya sido escrito por Dios mismo, en ese sentido, no. Dios quería revelarse al hombre y lo hizo a través de un lenguaje humano y para eso ocupó también al ser humano. La diferencia es que nosotros creemos que Dios guió a estos seres humanos, ¿sí? Lo que conocemos como inspiración. Los guió de tal manera de que no anuló sus mentes, no anuló sus sentimientos, no anuló sus emociones, su intelecto, ¿ya? Sino que sencillamente les guió. Esa es la idea de la inspiración, ya especialmente ya ahí en Pedro, donde dice que la profecía ha sido, ¿cierto?, dada, inspirada por el Espíritu. Y lo que Pablo también dice en Timoteo, ¿no? Que toda la escritura es inspirada, ha salido como el aliento de Dios. Entonces, aquí estamos viendo claramente, queridos hermanos, en nuestro tema de semejanza. ¿Y por qué semejanza? Sencillamente porque eh, eh, va de la mano con lo que estamos viendo. La Biblia misma nos enseña que Dios es incomparable, que Dios es insondable, que Dios es infinito. Vamos a ver luego sus características, sus atributos, los vamos a profundizar, ¿ya? Eh, y vamos a darnos cuenta que, wow, va mucho más allá de lo que nosotros podamos pensar, mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginarnos. Ha sido el tema recurrente en estas clases, ¿no? Eh, y la idea es que nosotros comprendamos que la Biblia no esconde esto, todo lo contrario, lo expone sin ningún problema, ¿ya? Y una de estas cosas que nos confirman esto es la comparación, porque el hombre no puede definir concretamente, perfectamente, lo grandioso de Dios, ¿sí? Recuerden, Pablo estuvo arriba y la única palabra que encontró para definir lo de arriba fue inefable. Ya Isaías cayó como casi muerto, ¿no? Juan en el Apocalipsis, cuando ve la visión de Jesús, cae como muerto también. Ya se manifiesta la presencia de Dios como un lugar absolutamente inalcanzable para el ser humano, ¿no? Para su mente. Claro, disculpe. Sí, por favor, hermano. Es que con respecto a lo que usted hablaba, me trajo a la memoria cuando el Señor, ¿no es cierto?, le habla a Nicodemo, de que obviamente era necesario nacer de nuevo, y como Nicodemo no podía entender eso, y el mismo Señor le dice, y si le hablara cosas celestiales, menos las entenderíamos. Entonces, él tiene que tratar de, bueno, y la palabra lo hace, tratar de que entendamos las cosas usando nuestro lenguaje, nuestra forma de... Es un comentario. No, muchas gracias, hermano. Muchas gracias por el tremendo aporte. Sí, esa es la idea que aportemos y tenemos nuestro corazón a aportar algo, ¿no? Efectivamente, voy ahí al pasaje, ¿no? Nicodemo siendo maestro de la ley, ¿no? ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo, ¿no? Ya, y aquí Jesús viene con una tremenda revelación y nos muestra el Espíritu de Dios y hace una figura, una comparación del Espíritu, ¿cierto? Como el viento, ¿no? El viento sopla de donde quiera y oye su voz, más ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nació del Espíritu, ¿no? Eh, entonces, sin lugar a duda, el ser humano no tiene la capacidad de comprender la plenitud de Dios. ¿Se recuerdan de Deuteronomio 29:29? Es re fácil aprendérselo, ¿ya? Las cosas reveladas son de nuestro Dios, o sea, son para nosotros, perdón, ¿cierto? Para que nosotros las conozcamos, y las cosas no reveladas le pertenecen a nuestro Dios. Está clarito ahí, imagínense cuántos siglos antes de nosotros ya estaba escrito eso, ¿ya? Lo otro que tenemos que entender muy bien ahí en 1 Corintios capítulo 2, ¿no? El apóstol Pablo hace una revelación profunda de esto. Leo en el 1 Corintios 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Ya Pablo está hablando de una sabiduría sobrenatural, que va más allá del ser humano, ¿no?
O sea, una sabiduría de Dios. Si Dios no nos da esa sabiduría, no podríamos entender nada. Luego el versículo 7 dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Ya? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni he oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Qué lindo, preparado para los que le aman. Ya, ustedes están preparadas para nosotros. Hasta aquí, alguien podría decir, pero es que se refiere a las personas que no conocen al Señor. Nosotros sí, entendemos, sí, pero fíjense lo que dice después el apóstol. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ahí estamos incluidos nosotros los creyentes. Nadie, ¿cierto? Tiene o ha podido conocer las cosas de Dios. Solo el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, ¿ya? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, el Espíritu es aquel que nos muestra, ¿ya? El versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, ¿ya? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no ha juzgado de nadie. Y aquí viene, ¿sí?, el punto final de este tema, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando habla que tenemos la mente de Cristo, hermanos, se refiere que es la mente del Señor, obvio, ¿ya? Por lo tanto, inmediatamente el apóstol Pablo nos está diciendo que si no tuviéramos al Espíritu y no tuviéramos la mente de Cristo, no seríamos capaces de entender nada, absolutamente nada. Dependemos absolutamente de él. Y el único, ya, y como les decía yo, aquí está el énfasis, solo el Espíritu de Dios conoce lo profundo de Dios, nadie más, ni nosotros los hijos de Dios. La revelación de Dios para nosotros va siendo progresiva. Creo que lo que hoy día sabemos del Señor no es lo mismo que conocíamos del Señor cuando llevamos un año de conocer al Señor, ¿no? O 2 años, o 3 años. Hoy día lo conocemos de una forma más profunda. Miramos al Señor de una forma diferente. Ya, yo he visto la obra de Dios, yo agradezco al Señor por ser testigo de la obra de Dios que ha hecho en sus vidas, ¿no? Y lo he visto en mi propia vida. Cómo uno va creciendo en el conocimiento de Dios, ¿sí? Pero eso es porque el Espíritu Santo nos revela todo esto. Y añadido a esto es todo lo que hemos estado viendo. ¿Sí? Todos los versículos, todos los pasajes que hasta ahora hemos visto, todas las afirmaciones bíblicas que hemos hecho sobre la incomparabilidad de Dios, sobre su inescrutabilidad. Bien, entonces vamos entonces al punto de este lenguaje, ¿no? El cómo. Lo primero que tenemos que entender que cuando se dice cómo, jamás quiere decir igual a. De hecho, por eso se está usando el recurso. ¿Cómo? Es cómo, ¿no? ¿Se les viene algún pasaje con este cómo? Es cómo, ¿no? ¿Alguno que se le venga así, chispazo? Se me vino el bautismo de Jesús, ¿se recuerdan? El bautismo de Jesús, ¿se recuerdan? ¿No? Ahí, dígalo. Dilo. Que dice que el Espíritu Santo descendió como paloma. Exacto, ¿cierto? Es el problema cuando como creyentes creemos que el Espíritu Santo es una paloma, ¿no? No es una paloma. Descendió y Pastor, tomó forma de. ¿Sí? igual, pastor, Sí, de la igual el versículo donde habla cuando estaban los discípulos en el aposento alto, y dice que vino como un viento recio. Exactamente. Y aparecieron lenguas, ¿no? Lenguas, sí. Como de fuego. Como de fuego o de fuego. Como Exacto. de fuego. Por eso no se quemaron, ¿no? Porque Sí. no era fuego literal, ¿no? Sino ahí se ocupa justamente esto, ¿no? ¿Cómo podría los hermanos y después Lucas, que fue el que escribe esta parte, ¿no? ¿Ya? Dice, se les apareció la lengua repartida como de fuego. ¿Cómo ante una visión tan sobrenatural, ¿no? ¿Cómo los hermanos describen eso? Y vuelvo a decirlo, cómo luego Lucas lo deja registrado. La única posibilidad que tienen es usar el recurso
de la comparación, el cómo, ¿sí? No era fuego, era como fuego. Los hermanos lo vieron, porque ellos vieron todo aquello, y vieron repartidas ciertas lenguas, estas lenguas de fuego, cierto, como de fuego, en las cabezas, ¿cierto? O sobre sus compañeros, sus compañeras que estaban ahí orando, y definieron eso como fuego. Ahí hay otro caso, ¿no? Con respecto a esto, no podría ser de otra manera, porque volvemos a decir, la Biblia con esto nos está dejando claro que ella está expresada en un lenguaje humano, al nivel humano, para que el humano pueda entenderlo, ¿sí? Aún teniendo al Espíritu Santo, necesitamos el lenguaje humano para poder entender, para poder leer. Yo poco sé del inglés. Si alguien me pasara una Biblia, no sé, una King James o cualquier Biblia en inglés, a mí no me serviría de mucho, ¿sí? Menos si me pasaran una en japonés o en chino, ¿sí? En coreano, que son idiomas que se escriben muy diferentes a los nuestros, o en algún árabe o en hindi. Yo necesito que la Biblia esté en mi lenguaje para poder entenderla, ¿no? Y esto es tan así que las versiones de las Biblias, muchas promotoras y productoras del tema de la Biblia, han producido nuevas Biblias en lenguaje actual, ¿sí? Les llaman así, ¿no? Lenguaje más moderno, para que la gente pueda tener acceso a entender lo que la Biblia dice. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. El tema del cómo, ¿no? ¿Qué le parece si vamos, por ejemplo, a Ezequiel? ¿Se recuerdan de Ezequiel? Hace poquito hablé con un hermano que es relativamente nuevo. Me dijo, hermano, estaba leyendo Ezequiel, leí el primer capítulo y me dio miedo, dejé de leerlo. ¿Ya? Le había dado miedo. Y yo le dije, ¿por qué te dio miedo? No, porque esos seres medio raros, ruedas llenas de ojos, ¿no? Entonces, claro, la visión, Ezequiel parte con una visión tremenda. ¿Qué ve Ezequiel en la visión? ¿Ya? Ve la presencia de Dios, ¿sí? Es lo mismo que ve Isaías, de forma diferente, ¿no? Ya, en el capítulo 1 de Ezequiel, ya, dice el versículo 4, y miré, y aquí venía del monte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía, ¿sí? ¿Alguien tiene la NBI, hermano Sandra, tiene la NBI? ¿O no? Si no, no hay problema. No hay problema. Bueno, pero ahí nuestra Reina Valera está clarita, ¿no? Sí. Figura, parecía, dice, algo que parecía como bronce refulgente, ¿ya? Dice la NBI, ¿cierto? Que estamos usando la NBI para usar otra Biblia que sea con un idioma más y también para aprovechar de revisar la NBI. Esa fue la razón de que estamos usando la nueva versión internacional. En medio del fuego, dice, se veía algo semejante a un metal refulgente, ¿ya? Aquí ya la tenía, pero Sí. ya lo aclaró. Exacto. Entonces, algo que parecía, la otra semejante a. Sigamos, en el versículo 5, y en medio de ella la figura ya de 4 seres vivientes, y esta es su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. ¿Se dan cuenta cómo está usando el lenguaje? Semejanza, parecido, ya. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera, esa es otra forma de decir, a manera o como, de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por los 4 lados. Ya con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto, ¿sí?, de sus caras era cara de hombre, cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda, en los 4. Ahí donde se asustó este hermano, ¿ya? Asimismo había en los 4 cara de águila y así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban y las otras 2 cubrían sus cuerpos y cada uno caminaba derecho y bueno, seguimos viendo ya el versículo 13, cuando
cuanto a la semejanza de los seres vivientes, ¿no? El versículo 14, los seres vivientes corrían y volvían a semejanza, ¿ya?, del relámpago. No era el relámpago. Lo que Ezequiel vio no era el relámpago, sino que vio algo semejante al relámpago. Y como él no tenía capacidad de expresar realmente lo que era, porque no lo conocía, no sabía, porque es de un mundo sobrenatural, de un mundo espiritual, él tiene que usar el lenguaje humano. ¿Entendemos la idea, mis queridos hermanos? ¿Sí? Está clarito, ¿no? Bueno, sí. El capítulo 10 de Ezequiel, ahí sale claramente, ¿cierto?, que estos seres vivientes eran querubines, ¿ya? Y ustedes tienen una semejanza también en Apocalipsis, que también quisiera leerlo, ¿ya? En Apocalipsis capítulo 4, muy conocido. Los que puedan encontrarlo, si lo encuentran, bien, si no, como siempre lo hacemos, se puede anotar ahí. Ahí en el capítulo 4 de Apocalipsis, Juan ve algo semejante. ¿Por qué? Porque Juan está viendo el mismo lugar que vio Isaías, el mismo lugar que vio Ezequiel, el mismo lugar que vio el apóstol Pablo, o sea, la presencia ahí directa de Dios. Ahora, Juan no lo estaba viendo como hombre, lo estaba viendo en una visión. Dice que él estaba en el espíritu, ya en el versículo 2, y al instante yo estaba en el espíritu, ya. Bien, y aquí ve el trono, y delante del trono, ¿no? En el versículo 6 dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. ¿Ven? Ahí está, como un mar del trono, ¿cierto? Un mar de vidrio semejante al cristal. Ya, dos cosas, la comparación de un mar y luego que era un mar de cristal, las dos son comparaciones. Junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y como de hombre, ¿no? Y el cuarto era semejante a un águila volando. Comparación, ¿sí? Semejanza. Todo eso es muy importante que lo entendamos para alcanzar la idea de que Dios usó lenguaje humano, ¿sí?, percepción humana en los escritores de la palabra del Señor para manifestarnos en nuestro lenguaje lo que Él quería revelarnos. Pero todo esto, ¿por qué? Sencillamente porque todo lo que está ahí junto a Dios directamente para un ser humano es indescriptible, es inefable. Ese es el Dios que mora en ese lugar, ¿ya? Este es nuestro Dios, este es nuestro Dios, ¿ya? Y la Biblia no guarda secreto en esto. Entonces, cuando nosotros erróneamente tenemos el concepto, no, que la Biblia, lo vamos a ver después, ¿cierto? Está todo revelado lo de Dios en la Biblia, no necesitamos nada más, correcto. Está todo revelado lo de Dios con respecto a lo que Dios nos ha permitido, ¿cierto?, conocer, y Él nos ha querido revelar. Jamás podríamos creer que en un lenguaje humano Dios podría revelarse absolutamente. ¿Entendemos la idea, mis queridos hermanos? ¿Sí? ¿La entendemos? ¿Ya? Recuerden que si hay alguna duda, pueden acotarla, ¿ya? Bien, con esto seguimos el tema del cómo, ¿no? El cómo, la semejanza a, es lo mejor que sirve para realizar la tarea imposible de escribir lo que es indescriptible, ¿ya? Siempre esta descripción, esta semejanza, este cómo, va a ser desde la inferioridad. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Ya? Es cuando uno dice, es como, pero es superior. ¿Sí? La clase pasada, hermano Marcelo hacía la acotación sobre el cielo, ¿no? Es el cielo, la Biblia nos describe el cielo. Pero con esto entendemos, se nos compara a cosas acá, ciertos terrenales, pero entendemos que la comparación no limita la realidad, ¿sí? Todo lo contrario, la descripción está limitada. La realidad de aquello que está siendo descrito, con esta comparación, ¿no? Es
es mucho más grande, es mucho más sublime, ¿ya? Es indescriptible. Por lo tanto, siempre va a ser, es como, pero superior. Otro punto, esta comparación siempre va a ser desde lo posible. Es como si el escritor diría, a ver, es como se los voy a tratar de describir lo mejor que puedo. ¿Sí? Lo mejor que puedo. Eso es dentro de lo posible. ¿Ya? Se nos muestran figuras. ¿Sí? El infierno mismo. Hoy día el tema del infierno es uno... Si antes era complicado predicar del infierno, hoy día más complicado, ¿no? Con todo el tema de nuestras generaciones, nuestras nuevas generaciones, que son intocables, que no se puede decir nada porque se ofenden muy fácilmente. Bueno, de esto siempre han habido cristianos así, ¿no? A través de todos los tiempos, ¿ya? O gente que sencillamente no quieren aceptar lo que la palabra de Dios dice. Pero aquí es donde nosotros tenemos que entender que, así como el cielo es mucho más grande de lo que la Biblia puede describirlo, recuerden que ¿qué nos describe la palabra de Dios sobre el cielo? Lo que nosotros podemos entender, lo que nosotros podemos captar. Por ejemplo, es un lugar donde Dios reina absolutamente, donde todo gira en torno a Él, donde no hay tristeza, donde no hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte, no hay pecado. ¡Aleluya! Ahí quiero estar. Ahí quiero estar. Ya, sáquenme de aquí, llévenme para allá. ¿Y quién no quisiera estar en un lugar donde ya no va a haber más llanto por pena, ni más dolor, ni más enfermedad? Entonces la Biblia nos describe lo justo y lo necesario, aquello que Dios sabe que realmente impacta, ¿ya? Y el caso del infierno es lo mismo, ¿ya? Hay figuras, ¿no? Figuras del infierno, por ejemplo, fuego, ¿sí? Habla de un gusano que nunca muere, habla de oscuridad, de tinieblas, es como paradójico, ¿no? Mucho fuego y a la vez oscuridad, tinieblas. Entonces, pero la descripción del infierno en un lenguaje humano no nos tiene que hacer olvidar de que el tema es mucho más terrible, porque al final el infierno o el estado de perdición eterna no es nada más ni nada menos que una eternidad apartados de Dios. Eso es. Y para muchos esto suena, sí, algo que no es tan terrible. Claro, cuando nosotros no entendemos o no queremos entender que fuimos creados para Dios, que el único lugar donde vamos a estar completos, que el único lugar donde nuestro alma, nuestro espíritu, aún nuestro corazón y aún nuestro cuerpo va a tener plenitud, va a ser junto a Dios. Mientras no entendamos eso, una eternidad sin Dios, bueno, voy a estar perdido, bueno, va a ser terrible. No, debería ser para nosotros desesperante solo el pensar una eternidad sin Dios. Imagínense vivir un día, ustedes que son creyentes, yo que soy creyente, que somos hijos del Señor, ¿podríamos un día vivir sin que Dios estuviera con nosotros? ¿Saben qué? Con los años que llevo a conocer al Señor y mi comunión con Él, me ha llegado a convencerme de eso. Yo hoy día estoy convencido. Yo no podría vivir un día si Él no estuviera. De hecho, cuando veo atrás y veo las cosas que me han ocurrido, yo digo, hoy día estaba pensando en eso. ¿Podría yo ser tan cara dura de decir, no, yo salí solo, no, yo lo logré solo, no, tú no estuviste ahí? Ese es el problema cuando no vemos a Dios en nuestros problemas, ¿no? No lo vemos, pero es porque somos humanos, no lo vemos actuar, pero eso no significa que Él no esté. Él está ahí, ¿ya? Doctor, disculpe, sí, con por respecto favor, a justamente yo creo que, o sea, mi forma de pensar y de hecho la palabra lo dice, pero estaba tratando de buscar el pasaje que no me acuerdo exactamente, pero parece que en Romanos, donde dice que obviamente la misericordia de Dios, ¿no es cierto?, está sobre todos, tanto aquellos que creemos como los que no creen, porque Él hace salir su sol, ¿no es cierto?, sobre buenos y malos. Y sabemos que si nosotros existimos y el mundo existe, es solamente gracias a su misericordia, porque si no, nada de esto podría existir. Así es. Y así como también cuando creó las cosas, vemos que al tercer día, ¿no es cierto?, crea las plantas y todas las cosas en el mundo,
Al cuarto día crea el sol, y sabemos que científicamente, o como el mundo ve las cosas, sin el sol no podría haber vida. Pero sabemos que la vida no depende del sol, no depende sino que depende de Dios. Exacto, así De es. hecho, en Apocalipsis dice que también que allá no habrá necesidad de sol, de nada, Ni de luna ni de sol. estar solamente en su presencia, lo bastará, lo cubrirá todo, lo llenará todo. Cierto. Sí. Gracias, hermano Marcelo. Sí, cuando nosotros logramos ver todo esto, entendemos que Dios es el todo. Ya no pasa a ser la frase cliché, no, cristiana, no, Señor, tú eres mi todo. No, no, esto pasa a ser una realidad radical, absoluta. Me marca la vida, absolutamente, completamente. ¿Ya? Y como usted decía, bueno, hermano Marcelo, la misericordia de Dios alcanza a todo ser humano. De hecho, en Apocalipsis justamente 4 dice que todas las cosas fueron creadas por Él, pero también subsisten por Él. O sea, Él las mantiene. Él las mantiene. Si Él no estuviera, nada podría ser mantenido. ¿Ya? Obviamente, dentro de todo esto está el propósito de Dios, ¿sí? Donde Él permite que ocurran cosas, ¿no? Por ejemplo, la maldad, el pecado, ¿no? Pero ese es otro gran tema. Mientras tanto, nos quedamos con esta idea, ¿cierto?, que nos compartía usted, hermano Marcelo, de que Dios es lo que Él nos quiere mostrar en la palabra, es eso. Él es el todo, es la razón, ¿sí?, de la subsistencia. Sin Él no podríamos, como dijo Jesús, hacer nada. Y hoy día más que nunca, yo sé que eso es literal, ¿sí? Literal. Y no es cuestión que yo me esté inventando algo bonito, algo religioso, algo filosófico. No, 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 es real. Es real. Entonces, cuando alguien entiende esto, sabe que una eternidad sin Dios, no hay cosa más terrible. No hay cosa más terrible. Entonces, la perdición eterna es manifestada a través de un lugar llamado infierno, pero siempre tenemos que entender que las figuras son limitadas, porque son figuras del lenguaje humano, o sea, son más potentes, ¿ya? Más potentes. ¿Para qué hablar de Dios mismo, no? Por ejemplo, la tercera persona de la Trinidad, ¿ya? El Espíritu Santo. ¿No complica a la mente humana el Espíritu Santo? ¿Ya? A mí llama la atención. Una vez yo estaba en internet hace mucho tiempo atrás, buscando algunos comentarios sobre la Trinidad de Dios, y me encontré con un hermano que rebatía a los testigos de Jehová. Entonces, no, perdón, no, sí, a los testigos de Jehová con respecto a que Jesús es Dios. Ahí estaba dándole duro. Entonces yo empecé a seguir al hermano, y el hermano hablaba del Padre, del Hijo, hasta que me encontré con la sorpresa de que él no era trinitario, era binitario, o dinitario, no sé cómo se diría. Creía que el Padre era Dios y que el Hijo era Dios, pero que el Espíritu Santo era una fuerza. Entonces, podemos llegar a cualquier conclusión, ¿no? Si nosotros dependemos de nuestra lógica. Y él decía, pero es que no puede ser una persona, y todo tiene que ver con que no se entiende, no. Si ese es el problema, cuando nosotros no nos humillamos ante este ser indescriptible, nunca vamos a poder conocerle más, porque vamos con la idea de comprenderlo todo. Señor, quiero entenderte todo. No está malo eso, pero tengo que ir a la palabra y darme cuenta que Él es mucho más grande de esto. De hecho, hermanos, seamos sinceros, hay cristianos que reclaman con esto, no, pero ¿cómo Dios o sea, me está ocultando cosas? Y generalmente son los más flojos para leer la Biblia, ¿sí? Son los más negligentes en cuanto a los estudios bíblicos, y reclaman, o sea, no van ni a lo básico y quieren más profundidad. Eso no ocurre con Dios. No va a ocurrir con Dios. Dios le va revelando las cosas a sus hijos a medida que sus hijos van buscando de Él. ¿Ya? Bien, no me quiero alargar con esto, pero entendemos la idea de las figuras, ¿no? Que son mucho más potentes en su realidad. ¿Ya? Y aquí tenemos el caso de Ezequiel, el caso de Juan, el caso de Pablo también, que él dice que estuvo en el tercer cielo, en el paraíso, y escuchó cosas inefables. ¿Ya? Bien. Pastor, igual me acuerdo, usted una vez en un estudio hizo el comentario de que lo que nosotros, o lo que Dios nos permite ver de la Biblia o conocerle de Él, es como la punta del iceberg, pero lo que está debajo del iceberg, lo más profundo, lo más inmenso,
eso no lo podemos ver porque Dios no nos permite que lo conozcamos. Nos caemos muertos. Sí. Y recuerden siempre que Dios no nos permite es solo porque no podríamos y porque no lo necesitamos. Son las dos cosas muy importantes. Dios no se va a guardar jamás, ¿cierto?, una revelación de Él solamente porque Él no quiere. No, Él tiene un propósito, ¿no? Y si Él quiere que le conozcamos, ojalá lo más profundo. Pero imagínense, vuelvo a decir, la Biblia es un océano, ¿no? Es un océano, hermanos queridos. Y hay gente que quiere conocer profundamente a Dios nadando, ¿cierto?, a estilo mariposa, por arriba. No. Ningún cristiano, ninguna cristiana va a conocer las profundidades de este océano si no se sumerge, si no bucea, si no toma tiempo para bucear, para ir más adentro, más profundo, más profundo, más profundo. Y mientras estemos aquí, como lo hemos dicho desde el principio, nunca vamos a sondear, jamás, ni los límites del fin de Dios. Y lo más tremendo es que creemos también de que aún en la eternidad tampoco tendremos la capacidad de sondear absolutamente a Dios. Cuando la palabra dice que ya no vamos a preguntar nada, ¿sí?, que no vamos a necesitar conocer nada, no significa para nada que vamos a saber todo absolutamente de Dios o lo vamos a abarcar completamente. Sería entonces creer que nosotros vamos a llegar a ser ilimitados como Dios. No, y eso está para Marvel, para DC Comics, ya está para los mormones que creen que todos vamos a ser dioses, que todos somos dioses, para ellos. Ya con todo respeto a los mormones, ¿no? Que son que gente sincera, ¿no? Acá al fondo de mi pasaje, todos los días domingo, cuando salimos al templo, a los niños, nos encontramos con la gente viniendo al templo mormón, ¿ya? Y esto es un paréntesis, ¿no? Me llama la atención que la otra vez iban unas personas negritas, ¿sí? Aparentemente haitianos o de piel negra, ¿no? Y ellos muy felices, ellos se visten muy lindos, ¿no? Especialmente los haitianos, con, con unos tenis, unas corbatas bien llamativas. Son bien lindos, me encantan. Los chiquititos con sus zapatos de charol, las niñitas, bien bonitas, bien bonitas. Iban pasando por allá y yo me preguntaba, decía, ¿sabrán esta gente que hace 70 años atrás estaba prohibido por el Dios de los mormones que ellos, los de su color, de raza, de piel, entraran al templo? Porque hasta el año 50 el Dios mormón tenía imposibilitado a los de raza negra o a los morenos entrar, ¿ya? Porque según la doctrina mormona, ya son una raza inferior, ya son parte de los que se rebelaron con Satanás, ¿no? Así que, y en el año 50 al Dios mormón se le dio vuelta la camiseta, se dio, ¿cómo le dicen aquí a nuestro querido presidente? ¿Un brinco? No, ¿cómo que le llaman? Se dio bueno, ¿cierto? Una voltereta, ¿no? Voltereta. Es una voltereta. Sí, el Dios Pastor, mormón disculpe. ¿Sí? Pero, un segundito, aprovecho de si mi esposo desapareció de la pantalla, se tuvo que ir. Lo que pasa es que él, su mamá tiene 91 años. Entonces ellos se turnan para cuidarle en la noche. Sí. Y hoy día le tocaba a él. Así que, no hay problema. así que el próximo lunes ya va a estar toda la clase. Así que y no quiso interrumpir y me dijo que lo despidiera. Gracias. Hermana Miriam, Saludos, hermana Miriam. Disculpe, ¿Ah? hermana Miriam, en todo caso, mandamos el link donde Sí. van a subir todos los estudios grabados. Para Ya, que perfecto. lo puedan escuchar. Ya, listo. Sí, ahí van a estar grabados. Así que todo lo que diga puede ser usado en mi contra. Entonces yo me preguntaba, me decía a mí mismo, oye, a mí mismo, ¿sabrán ellos esto? Bueno, tal vez si lo supieran dirían que bueno el Dios mormón, que antes no nos quería dejar entrar y ahora sí nos dejó entrar. El Dios verdadero jamás le ha impedido a nadie venir, ¿sí?, a su presencia. Aún el pueblo judío se cerró a eso, pero Dios jamás se cerró a eso. Siempre su idea fueron las naciones, siempre. Eso está en el Antiguo Testamento clarito, más en el Nuevo. Bien, cierre paréntesis con respecto a eso. Entonces, quiero ahora entrar un poquito a este tema extenderme un poquito a lo que es la revelación de Dios, ¿no? La Biblia, nuestro libro hermoso, que es palabra de Dios. Lo primero es volver a enfatizar estas ideas
La Biblia es la revelación plena de Dios a nuestra altura, ¿ya? A nuestra altura. Es decir, es la revelación de Dios bajando a nuestra estatura para que así nosotros tengamos acceso, ¿sí? Acceso a ella. Eso era lo terrible del pueblo hispano, hasta también más o menos por los años 50, los años 60, ¿no? No sé si alguno de ustedes fue católico pechoño, ¿ya? Yo me recuerdo que cuando era chiquitito, mi abuela me llevó a misa y yo tengo todavía como perspectiva en mi vida, como recuerdo, de haber escuchado un idioma raro. Cuando crecí me di cuenta que era una misa en latín, ¿sí? La misa se hizo en latín, creo que hasta los años 50, los años 60, 70, hasta por ahí fue obligatorio. Después algunas iglesias seguían haciéndolo. Pero imagínense ir a un culto donde se habla un lenguaje que tú no entiendes. ¿Qué edificación tiene eso? Esto va de acuerdo con lo que Pablo enseñó sobre las lenguas, ¿ya? Yo soy una persona, un creyente que creo que todos los dones están vigentes, no hay ninguno que no esté vigente. Pero sí, también entiendo claramente que el apóstol Pablo enseñó que tenía que haber un orden en nuestros cultos, ¿no? No que quedara la escoba, ¿cierto? Y que nadie entendiera nada. Entonces Pablo enseña que los que tenían don de lengua tenían que hablar en orden, ¿sí? Por turno. Y que detrásito del mensaje o de lo que se hablaba en lengua tenía que haber alguien que tradujera la lengua, ¿no? ¿Y cuál es el argumento de Pablo? Porque el que habla en lengua, solo su espíritu se edifica, pero su entendimiento queda sin conocimiento. No se edifica su entendimiento humano, porque no entiende la lengua, ¿sí? Entonces, la misma doctrina del apóstol nos enseña que si no entendiéramos algo, un idioma extraño, no vamos a ser edificados. Por eso Pablo le recomienda a los que hablan en lenguas y no hay traductor, no hay una interpretación de lengua, que calle y hable para sí, ¿sí? Hable para sí. Está muy claro en la palabra de Dios cómo tiene que usarse el don de lenguas, ¿no? Y todo esto bajo producto de la misma raíz. ¿Y esa raíz cuál es? Es que Dios se ha revelado a nuestra altura, porque Él quiere que le conozcamos. ¿Cómo lo hizo? Ya lo hemos dicho, perdonen que sea repetitivo, pero es importante que nos quede muy grabado en nuestro corazón esto, en nuestra mente. Se reveló a nuestra altura humana, por eso lo hizo en nuestro lenguaje. Se reveló un pueblo en su lenguaje, el hebreo, ¿sí? Luego, en el tiempo ya de Jesús, se hablaba el arameo. Todo lo que Jesús enseñó, lo enseñó en arameo, ¿ya? Pero, como Dios sabía que el arameo solamente lo dominaban a algunos grupos étnicos, que eran muy pocos en ese tiempo, y que había un idioma que era universal al Espíritu Santo, le plació usar un nuevo idioma. Dejó de usar el hebreo y no usó el arameo, porque el arameo fue muy poquito ocupado, y decidió usar el griego. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al griego tenían acceso más personas. La lógica del Señor es clara. Él usa nuestro lenguaje, quiere que nosotros tengamos acceso a su revelación a nuestro nivel y en nuestro lenguaje. ¿Lo entendemos, cierto, hermanos? ¿Ya? Por eso agradecemos a Dios por la Biblia en español. ¿Sí? Si yo no tuviera la Biblia en español, hoy día sería más fácil, ocupo el Google Traductor, listo. ¿Ya? Pero la gente antiguamente, ¿cómo hubiera leído? Por eso les decía, hay gente que tenía la Biblia en latín y no la podían leer. ¿Ya? Este mes se celebra el famoso mes de la Reforma, ¿no? El mes en que, ¿cierto? La fecha en que se supone que Martín Lutero comenzó esa famosa reforma, ¿ya? Reforma religiosa, por allá por los años 1500. Una de las cosas más potentes que hizo Martín Lutero fue traducir la Biblia al alemán, o sea, en la lengua vernácula, la lengua del pueblo, ¿ya? Obviamente, los católicos se rasgaron la vestidura ante eso, porque ¿cómo podía ocurrir eso? Si el latín era la lengua de Dios. Y la pregunta es, ¿de dónde sacaron que el latín era la lengua de Dios?
Si ninguna porción de la escritura fue escrita en latín, nada, absolutamente nada. Todo fue escrito en el Antiguo Testamento, ¿cierto? El 99% fue escrito, tal vez un poquito más, en hebreo, ¿sí? En el idioma de los israelitas, de los hebreos, y una pequeñas partes en arameo. Y todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, aunque algunos creen que Mateo tal vez fue escrito en arameo, pero igual, el Mateo más famoso, sin lugar a duda, fue la traducción del griego, ¿ya? Aunque haya sido traducido del arameo, que tampoco hay seguridad en eso, ¿ya? El punto es que comprendamos que Dios ha usado el lenguaje humano. ¿Sí? ¿Lo tenemos claro? ¿Ya? Segundo, también se reveló a nosotros de acuerdo a nuestra necesidad y posibilidad. ¿Ya? Es decir, la Biblia contiene todo lo que necesitamos y podemos saber para conocer a Dios dentro de nuestros límites, ya dentro de los límites del ser humano, pero justamente es lo que Dios quiere que sepamos de Él y que podemos conocer de Él. No sé si entienden la idea, queridos hermanos. La palabra de Dios es todo lo que necesitamos, no necesitamos nada más. Ahí está revelado todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos, ¿ya? De acuerdo a nuestra necesidad y posibilidad, y también de forma suficiente. Es decir, la Biblia no necesita ningún otro libro, no necesita una revelación a su lado para ayudarnos a conocer a Dios. La Biblia es absolutamente suficiente, ¿sí? Suficiente. La Biblia no necesita otro apoyo, un complemento. Contiene más que suficiente, ¿cierto? La revelación de Dios, ¿ya? Por eso conocer la palabra de Dios es la base para todo creyente. Ya no voy a poder profundizar en el conocimiento de Dios si no tomo tiempo para leerla. Y cuando la leo, debería ser una persona muy agradecida y decirle, Señor, gracias, porque tengo acceso a tu palabra en mi idioma. Ustedes saben muy bien que hay grupos étnicos hoy día, pleno siglo XXI, que no tienen ni una porción de la Biblia escrita en su idioma. ¿Sí? A eso se suma la cantidad de grupos étnicos que no tienen, ¿cierto? Obviamente, menos tienen un Nuevo Testamento, un libro del Nuevo Testamento, menos tienen la Biblia en su idioma. ¿Ya? Tristemente no existe nada de la escritura en los idiomas de ellos. Nunca me voy a olvidar cuando llegó a visitarnos un misionero, ¿cierto? Creo que era de letra, y puso unas Biblias, ¿no? Y dentro de las Biblias que él fue repartiendo, había una Biblia que estaba en blanco. No sé si alguno de ustedes estaba esa vez. Fue impresionante porque el hermano pidió que leyeran cada uno en su idioma. Entonces algunos tenían en quechua, no podían leer, ¿no? Otros tenían en Japón, no podían leer. Pero uno de ellos dijo, ¿y este hermano por qué no puede leer? Es que no hay nada escrito. Era la Biblia, ¿no? Así como esto mismo. Era la hojita, decía Santa Biblia, pero uno la abría y estaba absolutamente en blanco, ¿ya? Y él ahí explicó que eso es lo que pasa con los grupos étnicos que no tienen ni una porción de la Biblia. No pueden leerla no porque no la entiendan, sino porque no la pueden leer. Así de directa es el tema, ¿ya? Así que la Biblia es esto, pero no podemos olvidar jamás, ¿ya? Que es en nuestro nivel. La Biblia, mis queridos hermanos, es la revelación plena de Dios para nosotros en nuestra altura humana. ¿Por qué decimos esto? Por lo que hemos visto, porque ella misma nos enseña que Dios mismo es infinito, que Dios es incomparable, que Dios es inescrutable. Ella misma nos está enseñando de que no podríamos llegar ahí a sondear todo lo que Dios es. No podría ni en nuestra mente, ni tampoco en nuestro lenguaje. No se podría, así de sencillo, ¿ya? Así de claro, ¿ya? Así que, hermanos queridos, la revelación de Dios en la Biblia es todo lo que nosotros necesitamos. Esa es la idea muy importante que esté en nuestros corazones. Yo no necesito nada más que la Biblia para conocer a Dios. E incluso no necesito ni sueños ni visiones, ¿sí? ¿Dios puede usar sueños y visiones? Claro, pero va a ser tal vez para hablarnos cosas precisas, pero no para mostrarnos su grandeza. ¿Sí? Dios nos va a mostrar su grandeza a través de su palabra, que es la Biblia.
Y Él nos da acceso pleno a eso. Imagínense, hermanos, tenemos acceso pleno a este libro maravilloso, a lo que está escrito en él. ¿Ya? No se reserva nada de lo que nosotros necesitamos y podemos conocer de él. Todo lo que él se reserva es sencillamente lo que no podríamos comprender, ni necesitamos entender, ni saber. Lo otro con respecto a la Biblia, y aquí quisiera tocar este temita, espero que entiendan el enfoque de lo que voy a compartir con respecto al lenguaje, ¿ya? El lenguaje es algo vivo, hermanos, ¿sí? El lenguaje es algo vivo, significa que está siempre en cambio, siempre en movimiento el lenguaje, ¿ya? De hecho, el diccionario de la Real Academia Española siempre se están ingresando nuevas palabras, creo que lo sabían, ¿no? Hay una película muy buena que muestra cómo se hizo el famoso diccionario, creo que fue el diccionario de Oxford en Inglaterra, ¿ya? Fue el primer libro gordo petete tratando de poner todo el lenguaje inglés ahí, ¿ya? Y hubieron dos personas que fueron clave en hacer este tremendo diccionario de la lengua inglesa. Uno que era un creyente, un cristiano, ¿ya? Y otro que era un profesor, ¿ya? Que era muy capo en el tema de las lenguas. Uno era inglés y el otro era norteamericano. Se unen juntos y llevan adelante esto, pero al ver uno ahí entiende el tema de la película, esto del lenguaje, el lenguaje nunca va a terminarse. Nunca se puede llegar a decir, este es el diccionario completo de tal lengua, porque cuando han llegado a un punto en que creen que está listo, están apareciendo nuevas palabras, nuevos términos. Y eso nosotros lo sabemos muy bien hoy en día, ¿no? Hay cuántas palabras que cuando yo era joven no eran palabras que estaban en el diccionario de la Real Academia Española y hoy día sí están, ¿ya? ¿Por qué? Porque el lenguaje es algo vivo. Lo otro, la cultura. La cultura también va cambiando. De la mano de la cultura, la cosmovisión, el cómo las personas van viendo el mundo, lo van interpretando, todo eso va cambiando, ¿ya? Y para que Dios se pudiera revelar, ¿sí? Tenía que tener en percepción estas dos cosas, el idioma y la cultura junto a la cosmovisión. Dios se revela a un pueblo que tiene una cultura diferente a la nuestra, ¿sí? De hecho, una cultura muy ajena incluso a la que los propios israelitas hoy día tienen, cuando Israel comenzó, ¿ya? El idioma de ellos, el hebreo que hablaban, que habló, no sé, que habló Josué, que habló David, no es el idioma israelí que hablan, que se habla hoy en día, hermanos. No es el mismo hebreo, no es el mismo idioma. El griego que fue escrito en el Nuevo Testamento, no es el mismo griego que hoy día hablan los griegos en Atenas o en otros lugares. No es el mismo. ¿Por qué? Porque la lengua en que fue escrita la Biblia hoy día se denominan lenguas muertas. Eso significa que son lenguas que ya no se ocupan. Entonces, ¿quiénes tienen acceso a ellos? Los eruditos, ¿sí? Y Dios siempre ha puesto en el corazón de gente para que se preocupe de estudiar estas lenguas y puedan entenderse hoy día lo que se dijo hace tantos siglos atrás en una cultura diferente, de una manera diferente, ¿ya? Por ejemplo, el hebreo era una lengua muy práctica. Para ellos era muy, estos negros, estos blancos. Ellos no eran filosóficos. La mentalidad del hebreo y el idioma hebreo no era filosófico. Ellos no se mandaban, ¿cierto? Oh, las medias voladas con las profundidades de pensamiento. No. Salomón fue una excepción, pero ellos no eran grandes filósofos. El hebreo no permitía mostrar ciertas cosas que Dios iba a permitir mostrar en el Nuevo Testamento. Por el idioma, ¿no? Y de hecho, el idioma hebreo es tan diferente al nuestro. Nosotros decimos, por ejemplo, el español, la gente que no habla español dicen que es tan difícil hablar español, ¿no? Porque tienen muchas palabras para definir una misma cosa, ¿sí? Hay otros idiomas que son al revés. Una palabra define muchas cosas, ¿ya? Y por ejemplo, una palabra hebrea podía significar 25 cosas, 15 cosas. Una palabra hebrea podía significar el antónimo de la otra, del mismo significado. ¿Sí? El hebreo era así, ¿ya? Así de complicado era.
Pero la gente no entendía. El fin del lenguaje es que se entienda. Y yo entendía muy bien todo eso. Les doy un ejemplo. La Reina Valera de 1909, ¿ya? Dice, cuando está el caso de Job, ¿sí? ¿Se recuerdan lo que le dice la mujer a Job? Ya cuando ya está enfermo y todo. ¿Se recuerdan lo que le dice, no? Según nuestra Reina Valera del 60 dice, ¿se acuerdan lo que dice? Maldice a tu Maldiga, Dios y muérete. claro. ¿Sí? Maldice a tu Dios. Pero ustedes leen la Reina Valera 1909 y dice, bendice a tu Dios. ¿Sí? El cambio entre 1909 y 1960, hay un cambio. ¿Sí? Pero ese cambio no es porque hayan querido modernizar la palabra, sino que le aplicaron otro sentido. La palabra hebrea podía significar maldecir o bendecir. ¿Y cómo se sabía si era bendecir o maldecir? Por el contexto. Entonces las personas ¿cierto? Tradujeron para la reina de 1900, Reina Valera de 1909, ellos entendieron que la mujer estaba siendo tal vez sarcástica, ¿cierto? Y diciéndole, bendice a tu Dios ya y muérete, ¿no? Sarcásticamente. Y los de 1960 decidieron aplicar directamente el énfasis aparente de la mujer, ya, diciéndole, maldice a tu Dios, muérete. Tenemos que entender el contexto de la mujer, ¿no? Para nosotros es muy fácil criticarla, para nosotros los varones, esto no debería ser muy fácil de criticarla para una mujer, especialmente una madre. ¿Recuerden que ya venía saliendo? De hecho, no venía saliendo, estaba en una depresión fulminante. Sus 10 hijos, los que había tenido con tanto dolor, ¿sí? Así, en un día se murieron todos. No le quedó ni un hijo para el consuelo. O sea, ustedes, las hermanas que están presentes, que son madres, me imagino que ustedes sentirán mucho más profundo de esto que nosotros los varones, ¿no? Aún para nosotros como padres, para entender a Job. Perdió todo, perdió su casa, esa mujer perdió todo, o sea, por favor, tengamos un poquito más de cuidado cuando, ¿cierto? Yo le digo a los hermanos, tengan un poquito más de cuidado cuando nos va la mujer perversa, por eso el Señor se la quitó a Job, porque era una perversa esa lengua, esa del lenguaje. No, hermano, tenemos que entender la posición de esta mujer, ¿ya? No es que el diablo la usó, tal vez sí, tal vez no. Yo creo que sí, el diablo la dejó viva para eso, para que le diera el golpe final a Job, ¿no? Pero hay que entender el contexto de la mujer. Entonces, en ese contexto de dolor, cualquiera de las dos traducciones sirve. Sea el sarcasmo, producto del dolor, o sencillamente sea la rabia, producto del dolor, el que le dice a su esposo, de una vez por todas hay que muérete, maldice a tu Dios y ya de una vez por todas deja de existir. Estoy aburrida, ya no quiero verte. Me imagino que solo ver a su esposo le traía recuerdo a hijo, pero bueno, podríamos ahí imaginarnos ciertas cosas. Ahí está el tema. Pero hay otras cosas que han cambiado de la 1909 a la de 1960, como por ejemplo el primer versículo de la Biblia. ¿Ustedes cómo dice el primer versículo de la Biblia? En el principio. En el principio creó Dios. Eso, creó, ¿no? Creó. ¿Cómo dice la de 1909? Crió. ¿Sí? ¿Qué es para nosotros criar? Hijos, ¿no? Pero Dios no crió hijos, las cosas no eran sus hijos. Entonces, se ocupa un término, una palabra, criar, que para la gente que hablaba español, por ahí alrededor del 1900 y antes, ¿ya? Criar era un sinónimo de crear. ¿Sí? De hecho, tal vez era la misma palabra, que luego lo único que cambió fue una letra, ¿no? Entonces, 1909 dice criar, Dios crió, ¿ya? Y en 1960 dice Dios creó. ¿Cuál de las dos suena más lógica para nosotros, más obvia? La de 1960, ¿no? Obviamente, porque para nosotros criar tiene un significado absolutamente diferente, ¿ya? Entonces tenemos aquí la misma versión, Reina Valera. ¿Pero por qué? Ya no es 1909, sino 1960. Porque el idioma cambia. De hecho, ustedes ven ahí, se acentuaba, por ejemplo, la A sola. Hoy día no se acentúa. Han cambiado las reglas gramaticales del idioma. Entonces, las personas que van viendo y velando por el tema de la Biblia tienen que ir cambiando la Biblia, no la palabra de Dios, sino el lenguaje para que siga teniendo el mismo significado de la palabra a través de los tiempos.
Cuando Casiodoro de Reina escribió, todavía en español no se usaba hacer con H, se usaba facer con F, ¿cierto? De ahí donde nos queda la palabra satisfacer, es una palabra compuesta. Ya no decimos satisfacer, decimos satisfacer porque es una palabra compuesta que viene del hacer, en este caso, facer. ¿Ya? El idioma va cambiando, por eso hay tantos retractores hoy en día con nuevas versiones, ¿no? Especialmente los hermanos que amamos, la de 1960, la Reina Valera. No, es que esa es la palabra de Dios. No tenemos ni idea que así como muchos cristianos hoy día son repulsivos a nuevas versiones, la Reina Valera del 95, la Reina Valera del 2000, la del 2015, hay varias Reinas Valeras que han sido posteriores a 1960 y muchos cristianos le hacen la cruz y no tienen ni idea que así como ellos aborrecen estas nuevas revisiones de la Reina Valera, su amada Reina Valera de 1960 fue tremendamente aborrecida para los hermanos que leían la de 1909. ¿Ya? Mi mamá va a una iglesia donde no aceptan la Reina Valera de 1960. La aborrecen. Dicen que está cambiada, que está truculenta. Imagínense. Entonces, imagínense juntar a alguien que defiende acérrimamente la del 60 con uno de 1909. Es para ver una pelea de gallo ahí buena. ¿Ya? No sé si entienden la idea, mis queridos hermanos. ¿Sí? El idioma va cambiando y si nosotros no entendemos y no entendemos que esto Dios lo sabía, Dios sabe esto. Por eso nos dio la Biblia de tal manera de que pudiera irse adecuando al lenguaje a través de todos los tiempos. ¿Ya? De esa forma, Dios forja los originales, los primeros que escribieron estos hombres inspirados por Dios, llámense pergaminos, llámense papiros, ¿sí? Y ellos comenzaron a escribir esto. Dios los guió para que escribieran en su lenguaje, en medio de su cultura, ¿ya? Y en medio de su cosmovisión de la vida, ¿ya? Por eso el griego es escogido por el Espíritu Santo, el griego de ese tiempo, no se olviden, para revelarnos el Nuevo Testamento. Primero, porque era el idioma universal, era como el inglés en este tiempo. Pero segundo, porque el griego es una lengua versátil, es capaz de manifestar cosas un poquito más profundas que el hebreo, y es por eso que el Espíritu Santo permite que sea el griego el que se ocupe, ya ampliar cosas, revelaciones, como por ejemplo, ya la triunidad de Dios. Eso no cabe en un concepto tan así abierto en el hebreo, pero sí podía caer en el concepto del griego, ¿ya? Recuerden que el griego era el idioma de la filosofía, ¿no? Sigue siendo el gran idioma de los filósofos, aunque los filósofos hablaban un griego que era como aristócrata, ¿no? Y estaba el otro griego, el griego común, que es el griego que ocupa el Espíritu Santo para mostrarnos y para dejarnos escrito el Nuevo Testamento. Porque al Espíritu Santo no le importaba tanto la filosofía, al Espíritu Santo le importaba que la gente tuviera acceso al idioma y lo entendiera. ¿Ya? Bien, entonces aquí se nos suscita el tema de las traducciones. ¿Sí? Para mí es importante tocar este tema, hermano. ¿Sí? Tal vez no sea muy llamativo para ustedes, pero para mí es importante porque hoy día hay mucho debate sobre eso. Entonces me gustaría pincelar un poquito sobre esto, ¿ya? Como les dije, sí, vamos a este español, se me fue el nombre. ¿César Vidal? ¿Ah? ¿César Vidal? César Vidal, que habló peste de la NBI. Entonces, justamente por el tema de traducciones que obvian algunas palabras o cambian algunas palabras o omiten textos. Así que va a estar bueno que haga esa aclaración. Claro. Sí, ya. Gracias, hermano. Sí, hermano César Vidal es un hermano muy instruido, muy instruido. Yo me acuerdo de él porque cuando yo era joven, hace algunos añitos atrás nomás, ¿cuántos dicen amén? Yo estaba con el tema en el Instituto Bíblico y estaba el tema de la doctrina de los testigos de Jehová. Y en
la biblioteca del Instituto Bíblico me encontró un libro de él, que él lo escribió cuando era muy joven. Porque él era católico, y ahí él cuenta cómo se convirtió, pero él no se convirtió directamente al cristianismo, primero se hizo testigo de Jehová. Entonces él explica muy bien cómo fue su cambio de ser testigo de Jehová a ser un cristiano evangélico, bíblico. ¿Ya? Un libro muy entretenido, muy fácil, de muy fácil lectura, ¿ya? Y no es tan complicado. Pero de ahí él parte y no termina su carrera. ¿Sí? Está constantemente el hombre estudiando, no sé cuántos títulos tiene, en eso no hay nada que decir. Ahora, el tema, hermano, y aquí donde yo los quiero llevar a esto, así como está el hermano César Vidal, que es capaz, ¿cierto?, de barrer con una versión moderna como la nueva versión internacional, ya conozco otros hermanos que son de la misma talla de él, tremendamente instruidos y de reconocido testimonio, que no tienen ningún problema con las versiones nuevas, especialmente con la NBI. ¿Ya? Y aquí es donde uno ve este tema de discusiones, ¿sí? ¡Pah! Así de complicado el tema de las traducciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque se dice que está en juego la verdadera palabra de Dios, ¿sí? Y tomando en consideración eso, wow, si es así, entonces, wow, tenemos que entender, ¿no? ¿Cuál versión es la correcta? El problema es que por más que nosotros intentemos ser objetivos, al ser humano le cuesta mucho ser objetivo, ¿ya? Y con respecto a las traducciones, yo lo primero que debo decir para que ustedes entiendan cómo es esto, como les dije delante, cuando escribieron los hombres inspirados por el Espíritu Santo, o sea, a eso se refiere los escritos originales, ¿ya? Los que escribió Pablo, los que escribió el amanuense de Pablo, lo que escribió Lucas, ¿ya? Y los del Nuevo Testamento. Con respecto al Antiguo Testamento, no es tan complicada la cosa porque el pueblo judío ellos se encargaron de continuar, ¿sí? Pero aún así, aún así hay conflicto, ¿ya? Con respecto al Antiguo Testamento, pero no es tan grave como el Nuevo, ¿ya? El más problemático en este caso es el Nuevo Testamento. Entonces, lo que escribió Juan, lo que escribieron todas estas personas, ahí en sus originales, el Espíritu Santo los llevó a escribir en un lenguaje que hoy día no se habla, ¿sí? ¿Ya? Se escribió en una cosmovisión y en una cultura que hoy día no es la misma. Entonces, la Biblia tiene modismos, ¿sí? Usa figuras que para que nosotros las entendamos, el que traduce tiene que conocer eso. Por lo tanto, los traductores tienen que ir a estudiar el idioma, la cultura, la cosmovisión. Esto es un trabajo tremendo, ¿ya? Erudito, muy, muy erudito. Y son personas que se especializan en eso, ¿ya? Para mí lo más importante, querido hermano, es que cuando Dios nos dio la palabra de Él, Él sabía que todo esto iba a ocurrir. Sabía que el idioma iba a cambiar, sabía que la cultura iba a cambiar, sabía que la cosmovisión iba a cambiar, sabía que los del siglo XX, aquí en el siglo XXI, yo me quedé en el pasado, siglo XXI, acá en Chile, ¿sí? Sea en la cuarta región, en la región metropolitana, ya en la quinta región, en el caso de Liz y Jorgito, ¿ya? Él sabía que íbamos a ver diferente muchas cosas. Entonces, aquí es donde entra el trabajo de los traductores, ¿ya? Dios sabía todo eso. Mi idea es solamente afirmarles algo de lo cual yo estoy completamente convencido, ¿ya? Hoy día no existe ninguna traducción. Yo sé que va a sonar raro, hermano, y quiero que si no les cuadra, por favor, me paran nomás y ¿qué dijiste, hermano? ¿Ya? Lo que nosotros tenemos son traducciones de los originales, ¿no? No existe ninguna traducción que sea perfecta, ya, literalmente perfecta, no existe ninguna, ya. Lo que sí existen son traducciones, ¿sí?, que son lo suficientemente precisas para mostrarnos en nuestro idioma lo que el Señor reveló en el idioma original. Y en ese sentido, hermanos queridos, yo sé que muchos cristianos no tienen tiempo para estar leyendo estas cosas, entonces
lo que Dios me ha permitido estudiar es que yo puedo estar seguro de versiones, ¿sí? Una de ellas es la querida llamada Reina 1960, ¿sí? Yo voy y leo y sé que ahí voy a encontrar la palabra de Dios. Es una, pero no es la única. Hoy día hay cristianos, hermanos, que creen que la Biblia fue escrita en español. ¿Ya? Hay gringos que creen que la Biblia fue escrita en inglés. ¿Ya? Hoy día hay un movimiento tremendo en los ámbitos cristianos, conservadores, estadounidenses, de una pelea increíble para casi definir como la que sería para ellos como una Reina Valera para nosotros, que es la versión del Rey Jacobo o la King James, que es, muchos creen que la King James fue inspirada por el Espíritu Santo, como los originales. ¿Ya? A ese punto se llega. Nosotros tenemos que entender de que los que fueron inspirados fueron los escritores originales. Los traductores no son inspirados, son gente que tomó ¿cierto? Está tomando de los escritos que descienden de los originales, de los cuales hay una confirmación impresionante, hermanos queridos. No hay ningún libro humano que esté tan acreditado ya por manuscritos antiguos como la Biblia. Le puedo asegurar una cosa, cuando a uno le enseñan a Shakespeare, ¿no? Ser o no ser, toda la cuestión, ¿cierto? La calavera, más conocida Romeo y Julieta, todo eso, ¿no? Cuando la gente lee a Shakespeare, y los eruditos que les gusta la literatura inglesa y leen a Shakespeare, ellos tienen que reconocer que cuando leen la Biblia y leen a Shakespeare, ellos pueden estar seguros, ¿sí? Infinitamente más seguro que lo que están leyendo en la Biblia es original que lo que están leyendo de Shakespeare. Hasta ese punto la Biblia ha sido confirmada hoy en día. ¿Y por qué yo creo que Dios ha permitido esto? Para mostrarnos, para que nadie dude de que la Biblia es un libro especial, ¿ya? Y que las traducciones que hoy día tenemos son traducciones que vienen de los originales, ¿ya? Pero aquí viene otro punto. La Biblia en sí misma es el conjunto de toda la revelación de Dios, ¿ya? ¿Y por qué yo les toco este tema de las traducciones? Porque no va a haber forma, mis queridos hermanos, hermanas, de que yo compruebe realmente que es palabra de Dios si yo no la leo. ¿Sí? Espero que estén de acuerdo conmigo. ¿Cómo le compruebo yo a una persona que la Biblia es palabra de Dios? No es que los manuscritos, no es que aquí, no es que allá, miles de cosas, ¿cierto? La hermana Miriam, así, de 2 clases atrás creo que tocó el tema, ¿se acuerda, hermana Miriam? El tema de que, no, fue escrita por hombres, ¿no? ¿Cómo yo convenzo a esa gente? Tendría que traer los manuscritos, ¿cierto? Los antiguos, los que están allá en el Vaticano, los que están acá, los que están... ¿A dónde? No voy a poder convencer a nadie con eso. ¿Sí? Ahora, ¿hay evidencias? Por supuesto. Hay evidencia de que la palabra es un libro especial. Pero la única forma de que un hombre, una mujer experimenten que realmente es palabra de Dios no es a través de esas pruebas apologéticas, ¿cierto? Por estudios de eruditos. No. La única forma es leyéndola, ¿o no? Sí. Yo puedo ir a una universidad y darle una charla a los universitarios y tal vez me convenza uno u otro, ¿sí? A otros tal vez no los convenza. Con algunos voy a llegar a un empate. Mínimo, alguien que sepa mucho sobre la historia de la Biblia, no la Biblia, no de la historia bíblica, sino de cómo fue escrita, fue hecha como libro. ¿Me entienden, no? Personas que son eruditas con esa, ¿hasta dónde pueden llegar con alguien? Solamente para decirles, mostrarles que este es un libro especial, único. Pero convencerlo de que es palabra de Dios, no. La única forma de que un hombre y una mujer se convenzan que es palabra de Dios es leyéndola. Cuando uno lee la Biblia, uno es transformado. Cuando uno lee la Biblia, ¿cierto? Uno recibe, ¿sí?, el testimonio de que es palabra de Dios. ¿Ya? Cuando uno lee un libro del Nuevo Testamento, ¿ya? Y aquí es donde voy a ponerme pentecostal para mis cosas, ¿cierto? Uno siente que es. Esto es como los mormones. No sé si alguien lo ha visitado alguna vez, algún elder o alguna misionera, porque hay mujeres también, ¿no? Ellos entran a la casa de ustedes, permítanlo entrar. Algunos testigos de Jehová, ya. Lo de los mormones es bien simpático. Ellos entran con una Biblia y entran con un libro del mormón.
Entonces, después que le hablan, no, nosotros somos cristianos, y hablan algunas cosas de la Biblia, después detrásito viene y aparece el libro de Mormón. Entonces, cuando alguien le dice, no, pero ese libro de Mormón no es la Biblia. Sí, pero tienes que entender algo. No, ya, no los voy a imitar como gringo, ¿ya? Porque ya no todos los elders son gringos. Entonces viene el mormón, el elder, y le dice, no, pero tú tienes que entender una cosa. El libro del mormón es un libro inspirado, igual que la Biblia. Pero ¿cómo? ¿Sí? ¿Qué evidencia hay? ¿Quieres tener una evidencia? Ora a Dios. Pídele que Él te haga sentir si el libro del mormón es de Él o no. Y desafían a la persona. Y dicen, oremos ahora, ¿te parece? Entonces oran y, Señor, revélale que este libro es. Y le toman la mano, ¿cierto? Y la ponen sobre el libro del mormón. Hermano, les resulta muchas veces, aunque usted no lo crea. Y termina la oración. ¿Verdad que sintió algo? Y la persona, sí, es como que sentía algo. Este tema emocional, hermano, si se usa hasta la iglesia evangélica, no lo usan los mormones, ¿ya? Pero saben que ese principio que usan ellos no es tan lejano a la realidad. Y no es que yo diga, Señor, muéstrame si la Biblia es, no. Porque Dios tampoco me va a revelar porque yo ponga la mano aquí, o porque yo diga, no, el abuelo, sí, se huele a Dios. No, nada de eso. La única forma que este libro, lo que está escrito en ella, impacte mi vida como Dios quiere que impacte, es leyéndola. ¿Sí? Por eso el diablo se encarga de desmotivarnos a leerla. ¿Sí? Por eso el diablo se ha encargado a través de todos los tiempos de poner delante, y con esto soy cuidadoso, ¿cierto? De motivar a gente a decirnos que la lectura de leer mucho la Biblia te vuelve loco. ¿Sí? Citarte la misma Biblia y diciéndote la letra mata, ¿cierto? Pero el espíritu edifica, ¿ya? Y lleva a cristianos a decir, hermano, usted no lea esto sin la supervisión, ¿sí? De su pastor o del hermano maestro de la iglesia. Ya, no lea la Biblia solo. Estamos igual que los testigos de Jehová, tristemente en iglesias evangélicas, ¿sí? Los testigos de Jehová les prohíben a sus seguidores leer la Biblia sola. Tienen que leerla con un mentor, ¿sí? Con un guía, o siempre leyéndola al ladito de la atalaya, al ladito de aquí, al ladito de allá, ¿sí? De todos los escritos de sus fundadores. Eso es lo que pasa con los adventistas, ¿ya? Yo no voy a entrar en debate aquí si son cristianos o no. ¿Para qué? El tema es que ellos hacen algo similar. Ellos creen que los escritos de Elena de White, ¿sí? Son tan inspirados como la palabra de Dios, ¿sí? Y yo necesito los escritos de Elena de White para entender la Biblia. ¿Entienden la idea, hermano? Sí. Es siempre tener a algo al lado de la Biblia o a alguien al lado de la Biblia. ¿Y qué dijimos en delante? La Biblia es la revelación de Dios y no necesita ningún aporte más. No necesita un coayudador, ¿sí? Un correvelador. No. Como Jesús no necesita ningún cosalvador, no necesita a su madre para salvarnos, ni a los santos para salvarnos. La Biblia no necesita ningún otro libro. Ella es por sí misma suficiente para nosotros. Pero si nosotros no acudimos a ella, hermanos, es imposible. ¿Sí? No vamos a ser capaces de llegar a ningún lado. Hermano Marcelo. Aquí también, bueno, muchos cristianos caen en el error de, en vez de, o sea, leen la palabra de Dios, pero ¿cómo se lo explico? Se dejan más instruir por los comentarios que hay y que han sido de otros hermanos que comentaron el mensaje, la palabra, más que se dejan edificar por la propia palabra. Entonces ahí también caemos en el error y ahí estamos los cristianos evangélicos metidos, los que cometemos ese error. Sí, exactamente. Grave error lo que ha dicho nuestro hermano Marcelo, y eso se vive mucho, hermanos, mucho. Justamente de la mano de esto nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios, la Biblia, no es un libro teológico como hoy día se entiende teología, aunque suene raro lo que le estoy diciendo, hermano. No es un libro que haya sido dado para que nosotros estudiáramos teología. La teología se desprende de ella, correcto, pero ustedes saben que hay teología que no se desprende de la Biblia. ¿Sí?
sino que se desprende de los comentaristas, como usted dice, de los grandes comentaristas, especialmente la teología católica, de los padres, entre comillas, los padres de la Iglesia, ¿ya? Especialmente para ellos del siglo IV para adelante, con Agustín y todo ello. Pero ustedes ya se encuentran con pastores cristianos que también citan a Agustín, ¿sí? Y poco menos que lo endiosan a Agustín. Y Agustín fue un monje católico, ¿ya? ¿Ya? Martín Lutero, Calvino, eran casi adoradores de Calvino, o sea, perdón, de Agustín, Agustín de Hipona, o San Agustín, como le llaman, ¿ya? Todos los reformadores, ¿ya? Fueron fieles a Agustín. Entonces uno dice, churra, claro, el mes de la reforma, pero ¿hasta qué punto? Ya está bien históricamente, no me voy a meter en este problema. Pero tenemos que entender que la Biblia, antes que nada, no es un libro teológico. Si entendemos teología como el conocimiento de Dios, sí. La Biblia fue dada para revelarnos a Dios. El único y el gran fin que tiene es que conozcamos al Señor. Y que ese conocimiento, como dijimos en la primera clase, nos transforme. No puede ser solo conocimiento intelectual aquí de la cabeza. Tiene que ser un conocimiento que llegue a lo más profundo del corazón, que transforme nuestra vida, ¿sí? Y para eso tengo que acudir a la palabra para que ella me transforme. El Espíritu Santo a través de la palabra. Pero si yo no acudo a ella, hermano, no va a ocurrir el milagro. Dios no lo va a hacer. No lo va a hacer. No va a transformar una vida por sueños ni por visiones. No. Dios siempre va a transformar vidas. Vidas que se acercan a Él por medio de su palabra. ¿Sí? Por medio de su palabra. Es la revelación de Dios misma. Y hoy día perdemos el tiempo en discusiones teológicas terribles. Hoy día estaba leyendo un libro sobre algunas posiciones teológicas, sobre si se mantienen o no se mantienen los dones. ¿Ya? Habré leído, no sé, como un minuto, llevo a darle la cabeza. En serio. Yo decía, si yo le pasara este libro a un hermano, no sé, que lleva 2 años de conocer al Señor, ¿lo edificaría? No le edificaría para nada. Usan un lenguaje erudito y eruditos para acá y los eruditos para allá. No estoy diciendo que esté malo, ¿ya? Pero, ¿de qué sirve la erudición si el conocimiento no transforma la vida, hermanos? Y lo que nosotros necesitamos en nuestras iglesias es gente transformada por la palabra de Dios, ¿sí? No gente erudita. Me complica escuchar a ciertos predicadores que dicen, no, que tal erudito dijo, y que no, la mayor cantidad de eruditos dicen, o sea, no me está enseñando usted lo que usted cree que la palabra de Dios enseña, sino que se está basando en lo que los eruditos dicen. O sea, si los eruditos dirían otra cosa, usted no me enseñaría eso, me enseñaría lo que los eruditos dicen. Hermano, vuelvo a decir, no es que sea malo leer Biblias con comentarios, como decía mi hermano Marcelo, ni libros, que hay comentarios bíblicos muy buenos, pero yo no puedo partir por eso. Porque si parto por eso significa que no estoy dependiendo del Espíritu Santo. Necesito tener comunicación con el Espíritu Santo y permitirle que Él me guíe en el estudio de la Biblia. Ahora, como dijimos, van a haber cosas que Dios permite por dones, ¿sí? Dones. El don de maestro es un don. Por lo tanto, por ser don, es algo que no le pertenece al hombre ni a la mujer. No nace de su capacidad. Más encima, para poder ejercer el don, esa persona necesita la autoridad y la capacidad del Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que un hombre o una mujer hacen con un don, toda la gloria y la honra solo le pertenece al Señor y a nadie más. Si yo tengo la oportunidad de contribuir en su vida espiritual, hermano, la gloria solo puede ser del Señor, de nadie más. Porque no fue mi capacidad humana, sino fue la capacidad que dio el Espíritu Santo. No fue con mi don, fue el don del Espíritu Santo. ¿Y para qué existen dones, cierto, que de maestros? Son sencillamente para ayudarnos cuando tenemos que ir creciendo más. Pero fíjense, no son la primera instancia. La primera instancia deberíamos ser nosotros y nuestra Biblia, ¿sí? Ahora, si hay dudas, hermano, ¿sabes qué? Tú tienes más tiempo, tengo esta duda. Ni un problema. Y se produce la interacción de cuerpo. Eso es muy diferente a que un erudito, ¿cierto?, que esté arriba, intocable, me esté enseñando, ¿sí? Ahora, si los eruditos se bajaran y vinieran a las iglesias del campo, ¿sí? Si los eruditos se bajaran de su tremendo pedestal y vinieran, ¿cierto?, a un cultito de 7 hermanos,
¿sí? Ahí en Pachica, ¿cierto? Allá en el interior de la cuarta región, acá en el campo, ¿sí? Donde hermanos guasitos, ¿sí? Y el erudito viniera acá y se juntara con ellos, ¿cierto? Y comiera con ellos y les enseñara, wow, yo me saco el sombrero ante eso. Pero saben ustedes, eso no pasa. No pasa. Pasa lo contrario, y yo creo que ustedes lo han visto. ¿Ya? Se van a dar tal clases porque viene tal erudito. ¿Sí? Ah, qué bueno, vamos a ir, sí, 5 lucas. Y ahí cuando uno dice, ¡ay, pero están cobrando! ¿Qué es lo que dicen? ¡Ay, es que hay que cobrar porque... Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que lo gratis no sirve, hermano. ¿Ya? Pero por último, cobren 500 pesos, algo simbólico. Cosa que puedan tener acceso todas las personas a ese erudito. No, pero, en fin. Me he desviado un poquito porque quiero explicar esto, hermanos, de que la Biblia, antes que nada, no es un libro de teología intelectual, es un libro que nos quiere revelar a Dios. Y toda persona puede acudir a ella, ¿ya? Y toda interpretación debería ser, antes que erudita, lo que la misma Biblia en su contexto nos dice, ¿ya? Solamente a modo de comentario, hermanos. Sabiendo que esto queda grabado, necesito leer qué dicen los eruditos sobre esto. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, caramba, pregunten en su casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Sí? Y aquí es donde viene todo el tema erudito. Los grandes eruditos creen que esto es literal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque usan el griego, usan la exégesis, pero ellos mismos se encargan de enseñar que la exégesis más sana es interpretar un versículo en su contexto, ¿cierto? Y eso es lo más sano. Eso es lo que va a poder hacer el hermano que llegó al Evangelio recién unos 5 años y está leyendo la palabra recién en su idioma y recién la están entendiendo. Cuando ellos lleguen aquí a leer esto, ellos no van a tener libros de teología, no van a tener institutos bíblicos para enseñarles cosas del idioma original, nada de eso. Ellos van a tener solo la Biblia. Entonces, ¿cómo van a interpretar esto ellos? Van a leer el contexto, ¿sí? Se estaba refiriendo aquí Pablo a una prohibición radical sobre las mujeres, ¿ya? Resulta que si nosotros leemos un poco antes, ¿ya? Nosotros vamos a ver que hay 2 prohibiciones antes que la mujer calle, ¿sí? La mujer calle. Voy a ver si las encuentro por aquí. Chulo, parece que leí el testigo de Jehová, porque no. El versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, ¿cierto? O a lo más 3. Y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Dice, ¿no? ¿Se dan cuenta que hay otra prohibición de callar? Calle en la iglesia. ¿Ya? Pastor, perdón, ¿qué libro está leyendo? 1 Corintios, capítulo... Ah, no lo dije. Perdón. No. Perdón, 1 Corintios, capítulo 14. ¿Ya? Sé que era 1 Corintios, pero no encontré el capítulo. Sí, 14. ¿Ya? Sí, para que lo busquen ahí. Gracias, Ya. Sí, ¿lo tienen? Ya. El versículo 28 fue el que leímos, ¿no? 27 y 28, ¿cierto? El que habla en lengua, calle en la iglesia. ¿Está clarito, no? Luego, el 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. ¿Sí? ¿Qué quiero mostrar con esto? Bueno, si ustedes leen todo el capítulo, está hablando del orden.
¿sí? Del orden dentro de los cultos. De hecho, fíjense cómo termina diciendo el versículo 39 del capítulo 14. Dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Está hablando de los cultos, hermano. El contexto de esto es el culto. Segundo, calle la mujer en la congregación es un paralelo a calle el que habla en lenguas, si no hay intérprete, y calle el profeta, si no le ha sido revelado, ¿cierto? Que hable en el momento. Callen. El callar en el contexto, hermanos, habla de una necesidad para no producir desorden en el culto. No sé si entienden la idea, ¿cierto? Callen. Si solamente saliera callen las mujeres en la congregación, estaríamos hablando otra cosa, ¿no? El tema contextual para Pablo era la mujer en el culto. Por eso le dice: pregunten a sus maridos, ¿dónde? En las casas. ¿Y qué va a pasar con las solteras que no tienen marido? Se quedaron con la duda y sonaron nomás, po. ¿Se dan cuenta? Le está hablando a las casadas. ¿Por qué? Porque aquí está el otro tema que sale en el mismo contexto de 1 Corintios, que es el tema de la sujeción de la mujer a su esposo, de no avergonzar al esposo. ¿Ya? En fin, esa es solamente una pincelada, hermano. El tema yo sé que es más complicado, más profundo, pero solamente dejarle eso, el contexto, ¿sí? El contexto. Necesitamos entender de que, antes que nada, el contexto nos ayuda para entender ciertas cosas. Pero para eso yo necesito tener tiempo de leer el capítulo 14, necesito dedicarle tiempo a leer toda 1 Corintios. Segundo, leer también la 2 Corintios, y también tengo que dedicar tiempo a leer todo el Nuevo Testamento, y también de pasadita a leer todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Es que para nosotros los creyentes es tan fácil que venga el pastor o el hermano líder o la hermana líder nos diga: tengo esta duda, hermano. Dice: pero mira, lea en tal parte. No me haga leer la Biblia, no, dígamelo usted mejor, ¿cierto? ¿Para qué me hace leer la Biblia? No, por todo lo contrario, ¿ya? Es todo lo contrario, ¿ya? Vamos bien hasta ahora, hermano, espero que vayamos bien. Para terminar el tema de las versiones. Yo soy una persona que creo que no hay ningún problema en usar versiones que uno sabe que vienen de un buen trasfondo. Personalmente no tengo ningún problema, y esto es algo personal, ya, yo dejo a criterio de ustedes el tema, no quiero discutir eso. Yo no tengo ningún problema con las versiones nuevas, como la nueva versión internacional, ya. Aún con una Biblia que muchos la juzgaron como católica camuflada, que la Dios habla hoy. Todas las doctrinas, mis queridos hermanos, todas nuestras doctrinas se pueden confirmar claritas en cada una de esas versiones. Por lo tanto, si todas mis doctrinas, ninguna es afectada por una nueva versión, no tengo por qué desecharla. ¿Por qué desecho yo la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová? Porque es una, entre comillas, una versión de la Biblia que tú la lees y trastoca doctrinas radicales, que son históricas de la Iglesia. ¿Sí? Así de directo y así de sencillo. ¿Ya? Así que, hermanos queridos, esto con respecto a las traducciones. Si ustedes tienen alguna duda, más adelante, si quieren, podemos profundizar un poquito más en esto. Pero por ahora es lo que yo les puedo decir de mi perspectiva personal. ¿Ya? Aparte que es súper edificante tomar la Reina Valera de 1960, tener una versión más moderna e irlas comparando. Eso también te ayuda a ir leyendo más la Biblia, ¿sí? Todo lo que signifique leer la Biblia, ¿ya? Bienvenido sea. Y aunque sé que estamos pasaditos en la hora, permítanme terminar con esto. Solamente voy a citar los versículos. El poderoso reclamo, la poderosa confrontación por no profundizar, ¿sí?, en la palabra de Dios para conocerle, ya es potente en la Escritura. Yo solamente voy a citar algunos versículos, ¿de acuerdo? Voy primero con los del Antiguo Testamento. ¿Se recuerdan lo que dice Oseas 4:6 y algo muy similar en Isaías 5:13? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. La falta del conocimiento los llevó a perecer. Hoy día, mis queridos hermanos, aunque es una palabra del Antiguo Testamento
que se cumplió en un pueblo específico que era Israel, la esencia es la misma para nosotros. ¿Cuántos cristianos han ido pereciendo porque les faltó conocimiento? Cuidado, que cuando lleguemos al cielo no vamos a poder decirle, mi pastor no me enseñó, el hermano líder no me enseñó, la profeta no me enseñó. No, porque el Señor me va a decir, ¿tenías una Biblia? Y todos le vamos a tener que decir que sí. No, de hecho tenía varias Biblias, Señor. Tenía Biblia de estudio. No hay ninguna posibilidad de lavarnos las manos arriba, ¿no? Por supuesto, si yo pertenecía a una iglesia donde no había estudio de la palabra del Señor, ya, por supuesto, Dios va a llamar a terreno a los líderes, pero es un problema entre Dios y los líderes, ¿ya? Lo entendemos, esto, ¿no? Otro versículo del Antiguo Testamento, en Jeremías 2:8. Disculpe, pastor, Sí, pero eso, por como favor. dice usted mismo, eso nos quita de que, claro, Dios va a llamar a terreno a los líderes por no haber enseñado, pero eso nos quita de que también nos va a llamar a cada uno de nosotros por no haber leído la Biblia, la palabra de Dios. Si cada uno de nosotros tiene, como usted dice, no solo una, tenemos varias. Exactamente, justamente. Pastor, Sí, hermana. disculpe, ¿sabe Sí. qué pasa? Yo creo que últimamente nos hemos convertido en cristianos conformistas. Sí. Creo que, y lamentablemente, ¿sabe qué? Las nuevas generaciones que vienen de cristianos se están criando conformistas. Nosotros, en la iglesia donde yo voy, el día jueves se está estudiando sobre la sana doctrina. Y hay una hermanita joven y lleva poquito, unos 2 años, entonces ella dijo, yo me confundo, dijo, porque yo no sé a quién creerle, porque, o sea, vamos a tomar un versículo de la Biblia, como el versículo que leyó usted de las mujeres, y de hecho se tocó ese versículo, porque uno lo interpretan de una manera y otros lo interpretan de otra. ¿Cómo creo yo? Entonces yo le dije, hermana, tiene que leer la Biblia. Sí, es la única manera de que ella pueda saber quién está diciendo la verdad. Porque lamentablemente, pastor, hoy en día se usa mucho el yo creo y el yo pienso. Sí, por supuesto. Pero nunca tomamos en cuenta qué es lo que piensa Dios. Y creo que nos cuesta eso, profundizar en quién es Dios. Ahora, usted dijo recién que el Señor va a llamar a todos, a los maestros, a nuestros pastores, a los que nos dirigen. Pero ¿sabe qué, pastor? Creo que lamentablemente hoy en día se ha sacado mucho del púlpito y de la enseñanza a Cristo. Se enseña más de lo humano, pastor, de cómo yo soy. Por ejemplo, nosotros tuvimos un estudio del sacerdocio, pero súper alejado de lo que es el sacerdote de la Biblia, en cuanto al hogar, me refiero. Fue llevado a las cosas domésticas. Entonces creo que, por eso le digo, yo me preocupo por las nuevas generaciones de los hermanos nuevos, porque se quedan con lo que se enseña y muchos van el puro día domingo. Entonces se quedan con la prédica del día domingo y no son capaces de leer la Biblia. Y cuando terminó el estudio, mi esposo se acercó a la hermana y le preguntó si ella leía la Biblia. Y la hermana le dijo, no. Entonces, ¿cómo se puede conocer a Dios y aprender si no se lee la Biblia? Exacto. Entonces, es como cuando uno malcría a un hijo, pues, o sea, los hijos crecen mal porque uno los malcría. Y aquí pasa lo mismo. Entonces creo, y también se usa mucho, pastor, la corrección. ¿En qué sentido? No el juzgar, sino que decirle, no sé, pues estamos en un estudio, hermano, pero es que la palabra dice esto. Por decir, o sea, el hermano tiene un sentido equivocado, pero hermano, si la palabra dice esto. Entonces, como que no les gusta porque es que no le digamos nada al hermano porque se puede herir. Y se puede La generación de cristal. Ese punto. Sí. Entonces creo que hoy en día, tristemente, no crecemos espiritualmente por eso, porque nosotros no leemos la Biblia o no leen la Biblia y se quedan con lo que se les enseña y a veces malamente enseñado, pues, pastor. ¿Sí? Y de hecho, un punto de las comparaciones que usted hacía antes, hay un versículo en la Biblia que es súper mal tomado, que es: si tuviera fe como un grano de mostaza. Y la gente se queda
es que yo tengo esa fe, pues chiquitita, pero resulta que si nosotros investigamos y vemos cómo crece el árbol de la mostaza, nos vamos a dar cuenta que es un tremendo árbol. Exacto. Por lo tanto, eso nos lleva no a que tengamos esa fe, sino que nuestra fe tiene que crecer, tiene que alimentarse. Entonces, muchas veces uno dice, si tuviera fe, y hay hermanitas antiguas, dicen, si yo tengo esa fe, Sí, la abuelita. porque es la fe que me pide Dios. Y se malinterpreta ese cómo. Claro. Entonces creo que eso nos falta, pastor, leer la Biblia y ser responsables de nuestra salvación a través de la palabra, porque es la única manera que nos podemos dar cuenta, como decía en la clase anterior, qué es lo que espera el Señor de nosotros, de cómo podemos llegar a la santidad. Solamente a través de la palabra lo podemos ver. Y como le decía, yo me preocupo a veces cuando veo a mis hermanitos nuevos un poco confundidos, de verdad que, pero tristemente de repente uno no puede hablar mucho porque las mujeres callan. No, pero preocupa eso, pastor, porque no se lee la palabra, pues sí es el problema. Pero ¿cómo van a aprender si no leemos la palabra? Que el Señor nos ayude. Amén. Gracias, hermana Mira. Gracias por su aporte. ¿Saben qué, hermanos? Por eso la idea de este estudio es enfocarnos en qué la Biblia quiere de nosotros. ¿Sí? Cuando yo empiezo a usar la Biblia para muchas cosas, ¿sí?, que no son el enfoque de conocer más al Señor, voy a perder tiempo. Sí, voy a perder tiempo, hermanos. Yo sé que de repente hoy día va a haber todo un auge, con lo que pasó con Israel, hermano, ya está viendo todo un auge. Están todos predicando sobre Daniel, sobre Apocalipsis, sobre la escatología. Todos los púlpitos están siendo transformados, no todos, obviamente, ya. Claro, y va a haber todo un auge de la profecía. Pero ¿de qué me sirve saber todo lo que va a venir si mi corazón no está conociendo más al Señor? La gente hay gente que le tiene miedo al Apocalipsis porque si no, que salen cosas feas. Claro, si lo enfocamos en querer saber quién era la mujer de vestido escarlata, el monstruo que salió de la tierra, el monstruo que salió del mar. Si ese no es el fin de Apocalipsis, el fin de Apocalipsis es mostrar la gloria de Jesucristo, ¿cierto? Es las primeras palabras de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Y termina con, ven Señor Jesucristo. O sea, no enfocamos la Biblia. No la leemos, ¿cierto? Y cuando empezamos a leerla, la enfocamos mal. En aprender, sé que también se tienen que enseñar muchas cosas que se desprenden de esto, pero jamás saliendo del tronco. Todas las ramas tienen que salir del tronco, y el tronco es conocer a Jesucristo. Si la gente no conoce a Jesucristo, ¿cómo va a dar buen testimonio? ¿Cómo va a alabar, va a adorar bien a Dios si no lo conoce? ¿No? Alguien que no conoce a Dios, que no lo conoce bien, no lo sabe adorarlo bien. Y lo único que hace el día domingo cuando va a cantar es levantar manos, imitar palabras, imitar gestos, imitar canción, que sintió que le gusta esa canción, porque no tiene ni idea cuánto me hace llorar esta canción, ¿cierto? Pero, no la toca, ni lo toca porque, Señor, te estoy exaltando, sino porque la toca profundamente esa canción. Entonces, y nuestros cantos incluso pasan a ser más motivacionales, ¿cierto? Más sensacionalistas. Hasta los cantos son afectados, por menos, ¿no? Donde deberían estar estos verdaderos cantos de exaltación, de alabanza a Dios, son transformados en canciones que al final todos giran en torno al hombre, ¿no? En cómo te sentiste, no es que siento la unción, y todo tiene que ver conmigo. Desenfoque, como te ha dicho, hermana Miriam. Pero la idea de este estudio es eso. La Biblia tiene el gran objetivo de mostrarnos a Dios. Y si yo no voy a ella para conocer más al Señor, estoy perdiendo el tiempo. Estoy haciendo un aporte para la religión evangélica, pero no para el cristianismo que el mundo necesita. En Jeremías 2:8 y Jeremías 4:22, Jehová dice, no me conoció mi pueblo. Qué triste, hermanos. Pero yo creo que es la misma tristeza que sufre hoy día Dios. Lo mismo que dijo el pueblo, hoy día lo puede decir de la iglesia el Señor. Mi pueblo no me conoce, no me conoce. ¿Ya? Lo vamos a ir viendo cuando examinemos los atributos del Señor, ¿no? Vamos al Nuevo Testamento, Mateo 22, versículo 29. Le dijo el Señor a los saduceos, ustedes yerran, ¿no? ¿Por qué? Porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Pero primero el Señor dice, yerran porque ignoran las Escrituras.
Los sacerdotes, los saduceos eran religiosos, eran los intelectuales, teólogos de ese tiempo, y sin embargo ignoraban las escrituras. Oye, ¿cuánta gente que domina la teología pero no conoce la Biblia? ¿Sí? A mí me preocupa cuando un hermano es nuevo y lo mandan al instituto teológico. Llega más loco que de lo que era antes. ¿Sí? Porque el discipulado no va a través de un discurso teológico. Vuelvo a decir, hermano, ustedes saben, me conocen, saben que yo estudié teología. Creo que es buena la teología, pero cuando se enfoca bien. Si la teología no me sirve para conocer más a Dios, para mí es basura. Sencillamente así, hermanos. Nada más que basura. La palabra de Dios nos tiene que llevar a conocer más profundamente a Dios. Por eso el Señor dice en Hebreos 5, debiendo ya ser maestros, aún necesitan, en Hebreos capítulo 5, versículos 12 y 14. Sí, el reclamo del escritor de Hebreos, hermano, le dice a los hermanos hebreos, usted ya debería ser maestro y todavía necesita que le den leche. ¿Cómo es posible, hermano? Sí. Ese reclamo es ¿por qué? Porque los hermanos hebreos no habían profundizado. Este es el reclamo de Dios a través de su palabra. ¿Ya? Y terminamos con Juan capítulo 14. Muéstranos al Padre. Tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Esta es la realidad de muchos creyentes, hermanos. Gente que lleva años. La otra vez llegó a nuestra iglesia un hermano, como ustedes no los conocen, los puedo pelar abiertamente, ¿ya? Llegó un hermano, uy, si esto lo llegaron a escuchar, churra, ya estoy sonado ya. Llegó un hermano de visita y le dieron la oportunidad y dijo, sí, porque como la palabra del Señor dice, en la obediencia está la ganancia. Y ahí la hermana Sandra dice amén, ¿no? Nosotros los que venimos de la metodista pentecostal, ese no es el versículo preferido. Pues cuando descubrí que no sale la escritura, en ninguna parte de la Biblia dice, en la obediencia está la ganancia. En ninguna parte de la Biblia. ¿Sí? No la encontré ni en la primera vez que leí por completo la Biblia, no la encontré en la segunda, ni la he encontrado en la 585, que no, nunca tanto. No, no está, hermano. Por más que pero está en la mente de la gente. ¿Se dan cuenta? Alguien le enseñó eso, el hermano lo tomó y se lo grabó como palabra de Dios. En la viña de todo ahí en la viña del Señor. Alguien escuchó eso y lo tomó como que era bíblico. Tampoco es bíblico. ¿Sí? Hermano, diga un texto bíblico para predicar en la calle. A ti te digo, alma, ¿cierto? ¿Cómo era el coro? Ya hasta se me olvidó, ¿no? Y los hermanos, en vez de citar palabras, citaban himnos. ¿Sí? ¿Por qué? Por falta de conocimiento. ¿Sí? Pero ¿saben qué? Y con esto termino, hermanos queridos. Es el uso mal que usamos de nuestro tiempo. ¿Ya? Yo anhelo de que esto nos motive a saber siempre usar bien nuestro tiempo enfocándonos en el Señor. Y que siempre el ir a buscar la palabra, más conocimiento, sea para conocer más del Señor. No estoy diciendo que no conozcamos escatología, que no conozcamos las profecías. Hermano, es maravilloso todo eso, ¿ya? Sin lugar a duda. Pero todo eso tiene que depender del gran tronco. Y el tronco nuestro, ¿sí?, del cual sale la savia para todas las otras ramas, es el conocer al Señor. Es conocer a nuestro Dios, ¿ya? Aquí yo termino con esta primera parte que tiene que ver con todo lo que significa la palabra, la revelación de Dios, y ya el próximo lunes vamos a entrar de lleno, con la ayuda del Señor, a conocer lo que la Biblia nos enseña directamente del Señor, lo que Él mismo quiere que nosotros conozcamos de Él, pero la idea de ir profundizando de a poquito, cosa que, como dijimos al principio de estos estudios, lo que tal vez yo supe, lo que sí me enseñaron, lo que tal vez yo sé, tome un frescor, ¿sí?, en mi vida, en mi corazón, en mi alma, y me lleve a gozarme, a alegrarme en la presencia de mi gran y magnífico Dios. Mi incomparable Dios, mi inescrutable Dios, mi inefable Dios, mi infinito Señor. Amén. ¿Alguna acotación, hermanos queridos? ¿Alguna pregunta, por favor? Hay otro versículo, otro dicho, pastor, que se usa mucho cuando dicen que Dios ama al pecador, pero no ama su pecado. Y esa frase la dijo Gandhi. Pero se usa mucho eso. Era bíblico Gandhi. Claro, y se usa mucho creyendo que es un versículo de la Biblia. Exactamente. Bueno, cuando se usa como decir que es un versículo de la Biblia, obviamente estamos más perdidos que el teniente de ella. ¿Sí? Obviamente. Bien, ¿alguna otra acotación?
¿Ninguna? Sin miedo. Bien. Así que les animo que en esta semana estemos escudriñando la palabra del Señor, ¿sí? Para conocerlo más y más. ¿Ya? En los apuntes que ustedes tienen, solo los primeros 4 atributos de Dios tienen un respaldo bíblico, si se fijaron, ¿no? ¿Ya? Es por lo mismo, porque en Arica tuve que tocarlo muy rápido, pero lo vamos a profundizar. Todos los otros atributos que son con los cuales Dios se relaciona con nosotros, con su creación, no tienen, así que ahí vamos a ir desglosando y vamos a ir yendo a la palabra del Señor. Así que ánimo, hermano. Será muy lindo verle el próximo lunes. Si por ese motivo no pueden estar, se entiende perfectamente.